Las clases dice que son los tipos más fundamentales de C Sharp o de cualquier lenguaje de programación. Nos dice que es una estructura de datos que combina estados, campos y acciones, métodos y otros miembros de función en una sola unidad. Una clase dice que proporciona una definición para instancias de la clase, también conocidas como objetos. Tal vez este concepto se escuche un poquito ambiguo, un poquito difícil de entender, ¿no? Pero realmente no lo es. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Digamos que mi programa, este va a ser mi programa, ¿sale? Aquí es donde yo voy a ordenarle a la computadora que haga determinado proceso para obtener X resultado, ¿sale? Entonces, de manera general, a este programita le vamos a llamar clase, tan sencillo como eso. O sea, que de forma general voy a decir que esta es mi clase, que es obviamente mi programa. Pero ese programa tiene que tener una identidad o tiene que llamarse de cierta manera, ¿no? Para yo identificarlo. Es como si yo dijera, objeto. Vamos a suponer que yo fuera un objeto. Yo el objeto Oscar, ¿no? Yo el objeto Oscar tengo acciones como caminar, como dormir, ¿no? Como ir de paseo, no sé. Sería una acción que yo puedo hacer, saludar, ¿no? Hablar. Pero también tengo propiedades. A lo mejor tengo color de pelo negro. Si me lo pinto, a lo mejor puede ser de otro color, ¿no? Puedo cambiar esa propiedad. Entonces, todo lo que me englobe a mí como tal va a ser parte de mí. Y si ustedes observan aquí dice métodos y otras funciones, campos. Ok, bueno. Entonces yo voy a tener también, nos habla de objetos, ¿no? Conocidos objetos dentro de este. Entonces puede ser que yo, el objeto Oscar o la clase Oscar, allá me llamaría la clase Oscar, de manera general, pues obviamente tengo objetos, o en este caso partes que me conforman, y a su vez también tengo acciones, tengo métodos, tengo propiedades, ¿sale? Entonces, todo eso es lo que engloba. Esta es mi clase de manera general. Entonces, cuando hablamos de clases, ¿cómo le voy a llamar a toda esta parte? Acuérdense que dentro de mí va a incluir todo lo que conforma, como los métodos, como los objetos que me conforman, como las acciones, propiedades, entre otras cosas. ¿Sale? Aquí también nos habla de campos y demás. Al final de cuentas, todo lo que englobe a tu clase, en este caso a tu clase o a tu programa, vamos a llamarla así, todo tiene que ver o es lo que encapsula, todo lo va a manejar de manera general. Este va a ser mi clase. Muy bien, habiendo entendido que ese nombre de ese programa es al que le voy a llamar la clase realmente, ¿sale? Ese va a ser el nombre de tal. Vamos a ponerle un nombre. Voy a llamarle a mi programa, vamos a llamarle mi programa 1, ¿sale? Acuérdense que es importante, estamos hablando de programación, es válido juntar todos los nombres, porque eso al fin y al cabo va a ser el nombre que va a tener tu compilación, tu programa para que lo puedas compilar, ¿sale? Entonces, tenemos que ponerle forzosamente un nombre. Siempre le vas a llamar de cierta manera, ¿no? Atrás. Muy bien. Entonces se llama mi programa 1. Quiere decir que todo lo que englobe a esta parte, vamos a poner así, todo esto lo que envuelve, pues es prácticamente toda mi clase llamada mi programa 1. Y tú vas a observar que es muy sencillo en lenguajes de programación nombrar o saber qué parte es donde empieza. ¿Cómo voy a declarar a esa? Vamos a hacer el ejemplo. Observen por favor, es muy fácil declarar una clase como tal. Para declarar una clase, lo único que tenemos que hacer, esto ya es en el lenguaje de programación, poner la palabra public
aunque esto se los voy a explicar más adelante. Existen diferentes tipos de acceso. Esto que ven acá, public, significa el tipo de acceso que vamos a tener sobre la clase. O sea que puede ser pública, puede ser privada. Se ocupa también la palabra private. Más adelante vamos a ver lo que son funciones privadas y vamos a definir lo que es una función, ¿sale? Es muy importante. Pero prácticamente las clases todas son de tipo públicas. Entonces se ocupa esta palabra, public class. Esta palabra que ven acá, class, precisamente es la palabra reservada del lenguaje de programación que me indica que estoy declarando una clase, ¿sale? Entonces es pública y le estoy diciendo voy a declarar una clase pública. Esto siempre lo vas a colocar, así vas a empezar a declarar tu clase. La clase quedamos que puede llevar el nombre que tú quieras. Entonces si mi clase se llama mi programa, bueno, pues entonces mi programa 1, pues en este caso conlleva lo que es mi programa 1, ¿vale? Entonces, este es el nombre de mi clase, ¿no? ¿Qué fue lo que borré? Algo muy importante, la palabra class, ¿no? Acuérdense que esa no la podemos borrar. Si tú la borras, pues obviamente te va a marcar error. Entonces, de public class, mi programa. Y lo único que estoy haciendo es diciéndole que estoy declarando una clase de tipo pública llamada mi programa 1, ¿vale? Una vez que declaras o creas tu clase, esa es la clase realmente, ¿no? ¿Cómo delimitas? Hagan de cuenta que esa rayita que habíamos puesto acá o ese delimitante, este cuadrote que ven acá azul, ¿cómo lo voy a delimitar? Con estas llaves, ¿sale? Abro llaves y cierro llaves. Dentro de todo esto o dentro de tu código es donde vas a, al final de cuentas, incorporar todo esto, ¿sale? Desde métodos, objetos, acciones, todo lo que vayas a programar va a estar adentro de tu programa o adentro de esta clase, ¿sale? Inclusive aquí también pueden ir acciones, ¿sale? O las sentencias, acciones. Relativamente aquí vamos a decir que va todo el código, ¿sale? No es más que llevar todo el código. Entonces vamos a verlo de esta manera por el momento, ¿sale? Yo aquí lo voy a resumir. Puedo poner todo esto, pero la verdad lo que más me interesa es el código realmente que va a llevar tu programa, ¿no? O todas tus acciones que tú le vas a pedir que haga ¿sale? Entonces eso es declarar una clase. Recuerden que la clase se delimita por llaves, donde inicia, que vendría a ser la primera llavecita aquí donde está la parte superior de mi cuadro, y la segunda llave donde termina, que vendría a ser la parte inferior, ¿sale? Entonces esto es declarar una clase. ¿Qué otros objetos podemos tener dentro de lo que es mi clase, ¿no? Dentro de mi código, la estructura básica. Bueno, también tenemos el uso de librerías, en este caso, antes de iniciar el programa. Tú vas a observar que cuando tú crees tu programita o tu código para poderlo programar, vas a encontrar la siguiente palabra al principio. Vamos a encontrar justamente esta palabra que dice using system. Dejen recordar esto un poquito para acá. Que es justamente el uso de una librería. No siempre es la misma. Generalmente ocupamos, esta es una de las principales librerías de Windows o archivos que utiliza el sistema como tales. Entonces, generalmente vamos a ocupar using system, pero existen más. Entonces, siempre que voy a usar una librería en este caso del sistema que se utilizan los lenguajes de programación, bueno, vamos a ocupar la palabra using, ¿sale? Esta es una palabra reservada del lenguaje también. Y aquí system es el nombre de la librería a la cual estoy haciendo uso, ¿sale? Y no es la única, puede haber más. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Van a agregar tales librerías. Bueno, voy a ocupar using, la palabra using, y describir cada una de las librerías terminando con punto y coma, ¿sale? Punto y coma es muy, muy importante. Como es lenguaje C#, siempre que termino una línea de código, se debe de poner punto y coma, a excepciones de algunas funciones o algunas estructuras que no lo vamos a utilizar, ¿sale? Pero generalmente va a ser punto y coma. Yo les voy a ir enseñando en cuáles pues se ocupa, en qué tipo de código, ¿ok? Bueno, entonces de acuerdo a esto, pues quedamos de la siguiente forma. Dijimos que este es el tipo de acceso
¿no? Esta parte que tenemos aquí, o sea, el public, ¿sale? Los voy a poner en rojo para que no tengamos problemas. En este caso el class, quedamos que era, déjenme quitarme de aquí para no, ese es el palabra reservada para declarar una clase, que es class. Voy a bajar esto acá para que me quepa lo demás, e incluso voy a bajar un poquito esto. Y finalmente lo que vendría a ser el nombre de mi programa, que bueno, aquí sería el nombre de mi clase, ¿vale? Entonces eso es lo que va a significar y eso es lo que vamos a estar, tenemos que entender acerca de esta estructura. Si ustedes se dan cuenta, a lo mejor al principio decíamos, no, pues no entiendo nada, ¿no? Que es una clase, o sea, me habla de este campo, me habla de acciones, me habla de métodos, ¿no? Pero relativamente, ¿qué es? No es más que eso, una clase al final de cuentas, vamos a verlo así, es el nombre que va a tener tu programa, si así lo quieres ver, y este programa pues va a englobar todo, ¿no? Todo el código que tú vas a programar realmente. Y bueno, de esta forma pues podemos decir que eso es lo que debo de empezar a hacer, ¿no? Declarar lo que son las librerías que va a ocupar mi programa y declarar la clase, en este caso la clase o el nombre de mi programa de esta forma. Recuerden que abriendo las llaves y cerrando las llaves es lo que va a delimitar toda esa clase, todo lo que englobe ese código. Bueno, espero les haya servido esta breve explicación y pues sea de su agrado.